Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí con este 2 de oro se ve que muchos de ustedes están haciendo malabares, están haciendo equilibrio. Esto nos está diciendo que ustedes están manejando varias cosas pues al mismo tiempo. Puede ser que ustedes estén manejando 2 empleos al mismo tiempo o un empleo y algún tipo de negocio o algún tipo de inversión. También esto puede referirse a que el trabajo ha sido muy exitoso y simplemente ustedes estén manejando su labor, lo que ustedes hacen con su vida personal. Otra de las alternativas para este 2 de oro es que podrían ustedes estar pues simplemente equilibrando lo que les está entrando de presupuesto y los gastos que ustedes estén haciendo. Pero definitivamente aquí en su economía ustedes están haciendo literalmente malabares y están manteniendo esa estabilidad. La carta del mundo por su parte me habla de que acá ustedes van a tener el completamiento de algo que querían. Aquí hay logros, aquí hay éxito y aquí hay celebraciones. La carta del mundo es la culminación de un ciclo y la expansión. Para ti esto indica que la meta que ustedes querían, el proyecto que finalmente ustedes estaban deseando hacer, por fin se completa o por fin se les va a cumplir. Acá hay algo que se les va a estar cumpliendo. Aquí el mundo va a estar a tus pies y todo va a estar en su justo lugar. Aquí ustedes pues están, no en el mundo a los pies aquí, literalmente están mirando el mundo y es como que ustedes fueran a conquistarlo, fueran a comerse el mundo, muchos de ustedes, Tauro. Y la reina de oros me habla de que esto les va a estar trayendo muchísima estabilidad económica. Esto que ustedes están haciendo, este equilibrio que ustedes están haciendo y este éxito que van a tener acá, los va a mantener, pues por supuesto, estables, seguros económicamente. Esta carta es la carta de una de las cartas de estabilidad por excelencia. Representa que van a estar pues administrando muy bien sus recursos y haciéndolos producir. No solamente es que van a tener estabilidad económica, no, también me está hablando de que los recursos que le entran, ustedes van a saber cómo administrarlos y cómo multiplicarlos. Así que definitivamente aquí viene estabilidad económica, tienes los recursos para hacerlo y para lograr lo que ustedes quieran. Vamos ahora con 2 cartas para este paje de oros. Vamos con 2 cartas para el paje de oros, por favor. Tauro, y aquí aparece este 4 de copas. Aquí hay una oportunidad que le están ofreciendo a muchos de ustedes. Puede ser que ustedes no la estén viendo, pero lo más probable es que sí la estén viendo y no le parezca lo suficientemente buena para ustedes. Ustedes son un poco exigentes y podrían estar diciendo, esto no me convence, esto no es para mí, esto no es lo que quiero, yo merezco o necesito algo muchísimo mejor. Y no le estás prestando como que mucha atención a esta propuesta, aunque es muy posible que te guste, no la vas a estar descartando del todo, pero estás como que pensando demasiado en la idea. Te dice, cojo la oportunidad, no la cojo, ¿qué hago con esto? No me parece lo suficientemente bueno. En fin, aquí ustedes están como que dudando si lo hacen, si no lo hacen, si toman esa oportunidad o no la toman. No le parece a muchos o no les va a parecer a muchos de ustedes que esta oferta, que esta oportunidad sea lo suficientemente buena como para merecer la pena que ustedes pues estén pensando o estén queriendo pues hacerla. Y este 8 de oros después, aquí viene una transformación. En lugar de aceptar esa oferta tal y como te la están proponiendo, es muy probable que muchos de ustedes pues decidan meterle mano, decidan empezar a pulirla, a estudiar cómo perfeccionarla, a elevar esa idea a un nivel de calidad. Aquí como el artesano, pues ustedes van a estar tomando esa materia, eso que les están ofreciendo y lo van a estar puliendo, lo van a estar mejorando, lo van a estar perfeccionándolo. Y simplemente van a estar diciendo, si yo voy a estar haciendo esto, si me voy a estar metiendo en este lío, pues simplemente yo lo voy a perfeccionar, yo lo voy a mejorar, yo voy a estudiar cómo esto lo puedo estar haciendo pues muchísimo mejor. Y gracias a ese perfeccionamiento que aparece
este paje de oros que también me indica que vas a estar estudiando esta oportunidad. Aquí no solamente la vas a estar perfeccionando, aquí si es una propuesta laboral, tú vas a estar investigando los horarios en ese puesto laboral, tú vas a estar investigando cuáles son las entradas y salidas, cómo se mueve el personal, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las reglas, en fin, tú vas a estar haciendo una investigación detallada de todo. Y si es un negocio, pues qué certificaciones tienes que sacar, cuáles son los clientes, qué productos puedes vender, qué productos no vas a poder vender, cuáles son las regulaciones que existen, en fin. Aquí ustedes están puliendo, van a estar puliendo esa idea que de inicio no te cuadró mucho, como estaban planteándotela, simplemente la vas a estar perfeccionando y aquí vas a estar estudiando cómo se mueve el mercado, cómo se mueven las cosas para tú poder entrarle con bastante fuerza, con ímpetu. Vamos a ver ahora para la carta de la luna. Aquí, Tauro, ustedes van a estar entrando en un valle de dudas. Aquí la carta de la luna me dice que ustedes no tienen la información completa de esto que están queriendo pues hacer, de esto que están perfeccionando, de esto que están investigando. No tienes todos los datos. Te falta muchísimas cosas acá. Tú sabes que el camino está, pero la luz no está completa. La luz es parcial, o sea, no estás teniendo toda la información a pesar de que estás investigando, a pesar de que podrían estar perfeccionando esa idea, que podrían estarla mejorando. No tienen todos los elementos para tomar una buena decisión. Y dentro de los elementos que no tienen completos está este 5 de copas, donde ustedes saben que si se cambian quizás de ese puesto de trabajo o si comienzan ese negocio o si están en un negocio y hacen algún tipo de inversión para mejorar su negocio, pues definitivamente aquí esto va a conllevar una pérdida económica. Ustedes lo ven como pérdida, pero realmente esto sería una inversión y es lo que no están viendo. También saben que obviamente una inversión económica no es garantizada 100% y como ustedes no tienen toda la información, pues aquí están diciendo contra, me voy a meter en esto y si pierdo el dinero, ¿qué hago? Porque entonces aquí no sería una inversión, sería una pérdida, que yo siempre lo veo como una inversión. Sea pérdida o sea que lo tomes como inversión, siempre es una inversión. ¿Por qué? Porque vas a estar invirtiendo en aprender. Pero por supuesto, si tú no tienes toda la información, no te deberías meter a arriesgar tu dinero, pues así como así. Entonces, esa es la duda que te está carcomiendo, que ves esto como una pérdida de dinero. Puede ser que al cambiarte de trabajo pierdas, por supuesto, los ingresos que te da ese trabajo estable que quizás ustedes tengan ahora. Y si haces algún tipo de negocio nuevo, pues estarías invirtiendo como todo negocio en el cual hay que invertir para poder ganar. Pero como tú no tienes todos los elementos, pues aquí viene el choque. Y el colgado, pues el colgado precisamente está diciendo que veas las cosas desde otra perspectiva, que veas las cosas desde otro punto de vista, que no lo enfoques en pérdida, que lo enfoques precisamente en inversión, que veas las cosas desde otro ángulo para que puedas darte cuenta de esta información que te está llegando y verla completamente. Vamos a sacar un par de cartas más. Aquí está planificando. Aquí está, se queda en suspenso. A ver qué hacen. Pues bien, Tauro, aquí definitivamente van a estar pensando qué es lo que tienen que hacer. Aquí siguen pensando con lo que tienen, hacia dónde van a dirigirse, cuál es el futuro, qué es lo que deben tomar, cuál es el próximo paso que deberían estar haciendo. Sale aquí este 2 de bastos nuevamente, los enfoca a ustedes pensando, los enfoca a ustedes pues meditando, planificando qué hacer. Están aquí ante un momento de duda muy fuerte o se van a estar encontrando ante un momento de duda fuerte muchos de ustedes. Y la emperatriz, pues definitivamente, aquí la emperatriz me dice que va a haber alguien que los podría estar ayudando a salir de esta situación. Esto es una persona, una mujer buena, una mujer amable, una mujer confiable y honesta o una energía. Así que definitivamente esto es alguien que si ustedes necesitan dinero para moverse para ese otro puesto laboral, podría estar cubriendo los gastos de ese mes. Si ustedes necesitan dar un viaje para tomar esta propuesta, es la persona que les va a pagar ese viaje. Si necesitan un curso para perfeccionarlo, es la persona que les va a pagar ese curso para perfeccionar lo que ustedes quieren hacer. Definitivamente aquí ustedes van a estar recibiendo la ayuda
de alguien importante, de alguien económicamente estable, que los va a estar encaminando en lo que sea que ustedes decidan hacer. Aquí la decisión, señores, es completamente suya, pero van a recibir pues ayuda de esta persona para salir de esta situación y para tomar una decisión. Si tu decisión se basa en que económicamente tienes que gastar algún tipo de dinero, que vas a recibir algún tipo de pérdida, y no porque tú no conozcas exactamente hacia dónde te lleva este camino, esta persona es la que económicamente te va a estar ayudando a que esto no lo veas como una pérdida y lo estés viendo como una inversión. Esta persona te podría estar dando esos recursos económicos que tú necesitas. Si me dices, no conozco ninguna mujer así, no conozco a nadie que me podría estar ayudando de esa forma, pidan la ayuda, señores, a vírgenes, a maestros ascendidos, a sus ángeles de la guarda, a lo que sea que ustedes crean, porque aquí hay ayuda disponible para ustedes y de forma pues generalmente femenina para muchos. Tauro, vamos ahora a ver cómo está tu cuerpo. Recuerda que esto es una guía energética, no sustituye consulta médica. Tómalo como una señal simplemente para visitar tu médico en caso de ser necesario. Pues aquí, Tauro, esta carta me podría estar hablando de que muchos de ustedes han estado en un proceso de desintoxicación recientemente. No, esta lectura no es para todos, por supuesto. Y han estado pues teniendo éxito en esa limpieza que le han hecho a su organismo. Acá también me podría estar hablando de que la escoba podría estar representando el final de algún tipo de disputas para muchos de ustedes que han estado en algún tipo de conflictos recientemente y han superado algún tipo de trauma, algún tipo de situación injusta en su vida, algún tipo de cambio de creencias. Algunos quizás lo han hecho recientemente, se han desintoxicado tanto corporal como psicológicamente. Esta carta es ideal para alguien que acaba de limpiar sus deudas o que las está limpiando y está organizando todo en su economía. Aquí, al poner orden en el dinero de muchos de ustedes, pues nada, su cuerpo deja de estar en modo de defensa. Así que aprovecha esta claridad para ser muchísimo más productivo. Si ustedes se dedican a ventas, hablas mucho, tus cuerdas vocales están listas, tu palabra tiene muchísima fuerza, porque aquí ya no hay nada que le estorbe para que puedas estar comunicando tus ideas, Tauro. Así que eso fue lo que salió con las escobas. Vamos ahora con un mensaje. No obstante a eso, si a alguien le duele algo, si tiene algún tipo de problema, pues nada, chequense en el médico, señores. Vamos ahora con una carta del oráculo de los animales. Y sale el zorro. El zorro es inteligente. Aquí te dicen, eres ágil e inteligente. Las soluciones a los problemas las encuentras fácilmente. Siempre escucha tus instintos. Los recursos te rodean. Mantente abierto también al romance, Tauro. Así que, Tauro, déjame una frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo soy ágil e inteligente. Yo soy ágil e inteligente. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.